noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche, apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Espero que hayan podido descansar este día, que hoy es un día especial. Celebramos la Reforma Protestante y pues es una fecha, bueno, el día de ayer, perdón, es que es una fecha especial y pues espero de que también hoy hayan podido descansar, convivir con sus familias, pues disfrutar de las diversas bendiciones de nuestro buen Dios. Así que bienvenidos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor para que nos dirija y que nos ayude en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, gracias por aquellos que pudimos descansar el día de hoy, Señor, convivir con nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido en gran manera, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu provisión, por tu bondad, por tu fidelidad. Y en esta noche, Señor, también rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a poder ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Queremos aprender más de ti, aprender, Señor, más de tu palabra. Dirígenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a leer nuevamente el versículo 12 al 21. Hace 8 días decía mis hermanos de que aquí había mucha información, ¿no? Y cómo está estructurado, cómo se estructuró también es algo maravilloso. Y claro, nosotros solo estamos viendo algunas pinceladas. Hay cosas que no son tan fáciles de entenderlas, pero con la ayuda de Dios pues tratamos de entenderlas y explicarlas. Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21, y la palabra de Dios dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí está la consecuencia, ¿no?, del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravillosos estos textos, hermanos, y a la vez desafiante, ¿no? Poder entender todo el contenido teológico y también todas las enseñanzas que se encuentran en estos pasajes. Pero hoy me gustaría poderme detener. Hoy les quiero hablar sobre la representación federal, así lo he llamado, y voy a explicar un poquito más sobre esto. Hace 8 días vimos entonces una estructura del versículo 12 al versículo 14. En la segunda parte del versículo 14 vimos la trayectoria del primer Adán. Vemos cómo el pecado entra y también las consecuencias que trae el pecado. Del versículo 14, en la parte C diríamos, o última parte, al versículo 17, vemos la trayectoria ahora del segundo Adán. De qué manera también podemos observar de qué manera Adán y Jesús son diferentes. Hay una diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Y por último, del versículo 18 al versículo 21, vemos la trayectoria del segundo Adán y de qué manera Adán y Jesús también son similares. Es una estructura que hemos planteado, ¿no? Ahora, para aquellos que son un poquito quisquillosos, ¿no? De repente un poco diríamos preguntones, alguien podría pensar, bueno, es cierto, Adán pecó. Ahora, ¿yo qué culpa tengo, por decirlo de esta manera, que Adán haya pecado? ¿No? Y que por la causa de hayan venido muchas consecuencias a causa del pecado de Adán, para muchos, ¿no? Y uno podría pensar y reflexionar en esto y decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo, no? O alguien podría decir, bueno, yo no hubiera actuado como Adán lo hizo. Entonces, si yo no hubiera actuado como Adán, nuevamente, ¿por qué yo tengo que pagar los pecados de alguien más? En este caso, de Adán. Y creo yo que son preguntas válidas y que creo que también nos traen a reflexión, a poder reflexionar. Esta enseñanza, hermanos, puede sonar un poquito rara. Como ya lo explicaba, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo o la demás gente de que Adán haya pecado? Puede parecer un poquito raro, y más a los modernos, o podríamos decir también a los posmodernos, oídos occidentales. Y la pregunta es, ¿por qué? Hoy vivimos, hermanos, en una era, en una época en la cual estamos interconectados, ¿no? En la cual hoy nadie debería de sentirse solo, decimos, ¿no? Hoy estamos interconectados con las redes sociales. Hoy nos podemos comunicar con cualquier amigo, con cualquier persona, aún estando en cualquier otro continente. No importa, el internet nos tiene conectados, ¿no? Pero los estudios, hermanos, han demostrado de que esta generación es una de las más solitarias. Algunos han llamado de que somos una generación altamente individualista. Es interesante, ¿no? Ver a una familia entera en un restaurante y ver a cada quien o a cada uno con su celular, por ejemplo, ¿no? A veces los hijos con la tablet, el esposo con su celular y la esposa también con su celular. Y a pesar
que están juntos, pero diríamos no revueltos, ¿no? O no hay una convivencia. De repente 2, 3 palabras. ¿Qué es lo que quiere usted del menú, verdad? Pida, pero realmente no existe una convivencia. Y nuestra sociedad se ha vuelto altamente individualista. A muchas personas les puede faltar todo menos su celular, ¿no? Hay gente que tal vez puede olvidar su Biblia y decir, bueno, no hay problema, yo ya la traigo el próximo domingo. Pero si olvida su celular, no importa cuánta distancia haya recorrido, es importante regresar, ¿no? Porque olvidé mi celular y el celular es de gran importancia. El punto es de que somos una sociedad individualista. En Occidente, y esto creo yo que se da mucho en Occidente, que cada hombre es una isla. Cada hombre es una isla. Interconectado, pero ascendiendo o descendiendo, teniendo éxito o fracasando de acuerdo con nuestras propias acciones, decisiones y habilidades. Vemos a la humanidad como miles de millones de unidades autónomas. Entonces, cada vida es una unidad y es una unidad autónoma. Ahora, esto es importante, hermanos, que lo podamos entender para, creo yo, poder comprender un poquito más el texto. La Biblia, hermanos, tiene un enfoque radicalmente diferente, uno de solidaridad humana. Las personas de siglos pasados y de otras culturas han aceptado esta verdad mucho mejor que nosotros. Nuestros abuelos, creo yo, que entenderían esta verdad de una manera muy distinta. En otras culturas, sin ningún problema, podrían aceptar también esta verdad. Ellos no se ven de una manera individualista, sino que ellos se ven de una manera corporativa. Entienden y aceptan la idea de que el individuo es parte de toda una familia, tribu o clan, no un todo en sí mismo. Y creo yo, hermanos, que nosotros como sociedad hemos perdido esta visión, nuestra imagen de familia, de tribu y de clan. Cuando se tiene esta visión, cuando se tiene esta cosmovisión, sabemos entonces de que si alguien, hermanos, pueda hacer algo positivo o algo negativo, va a traer no solo consecuencias para su vida, sino que va a traer consecuencias para toda su familia, para toda su tribu o para todo su clan. Entonces es diferente la cosmovisión, ¿no? Hoy estamos viviendo una cosmovisión totalmente individualista, donde decimos, bueno, vive y deja vivir. Yo puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana, media vez no le haga daño a nadie más, porque es mi vida. Es una visión totalmente individualista. En otras tribus o en otros tiempos, hermanos, el individuo, por supuesto que lo pensaba, que era lo que iba a realizar, porque no solo se iba a afectar, no solo le iba a afectar a él, sino que le iba a afectar a toda su familia, a toda su tribu o clan. Entonces es interesante, hermanos, cuál es la visión. La idea de la solidaridad es que puedes tener una relación legítima con una persona, de modo que lo que sea que la persona logre o pierda, tú lo logras o lo pierdes. Este es el concepto de un representante. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Con una idea de solidaridad, cuando alguien del clan, alguien de la familia, alguien de una tribu tiene un éxito, también se convierte en mi éxito.
cuando alguien comete un error, también se convierte en mi error. Ahora, esto en nuestra visión, vuelvo, en nuestra visión individualista, nosotros no lo podemos ver de esa manera, ¿no? Si aquel perdió, pues qué bueno o qué mal, no me importa, no me interesa, yo estoy en mi mundo, ¿no? En un mundo muchas veces cibernético, no me importa. Aquí es de una manera individualista. Si aquel fracasa, tiene éxito, a mí no me importa. Lo que me interesa es mi vida, son mis planes, son mis proyectos y es por lo que voy a luchar. No se tiene esa visión entonces de solidaridad. Y en esa línea de pensamiento, hermanos, existe entonces el concepto de un representante. Un representante, hermanos, involucra a los que representan a los frutos o en los frutos, de su acción, ya sea para bien o para mal. Este representante puede tomar decisiones y pueden ser buenas decisiones o pueden ser malas decisiones. En la filosofía y en la teología a esto se le conoce como un representante federal. Por eso he titulado el mensaje así, ¿no? Un representante federal. Y la palabra federal, hermanos, que proviene del latín, significa pacto. Eso es lo que significa. Cuando se habla entonces de federal, se habla de un pacto. Un representante, hermanos, es el que arma pactos, el que llega a pactos. Nuevamente, pueden ser positivos o negativos para una tribu, para un clan, pero hay un representante y diríamos que el pueblo le ha dado ese poder a ese representante. Es también una persona que por medio de una relación de pacto representa o sustituye a una persona. Hoy en día, en Oriente y alrededor del mundo, en otros tiempos, es legítimo tener una clase de relación con algunas personas, ya sea por nacimiento o por asignación. En el mundo occidental, solo reconocemos la legitimidad de tal persona si nosotros, de manera voluntaria, decidimos estar en esa relación. Y me gustaría dar algunos ejemplos para poder entender esto de una mejor manera. Un representante, por ejemplo, en una negociación colectiva. Si un sindicato le da a un representante el derecho a negociar y a firmar un contrato, un hombre del sindicato, él es entonces el representante. Se le está dando el poder a esta persona, ¿no? Que represente entonces, en este caso, al sindicato, ¿no? Para que haya una negociación. Y la voz entonces de este sindicato va a ser esta persona, ¿no? Él es el representante. A veces un jefe de Estado le concede a un embajador, por eso existe esta figura, ¿no? De los embajadores, ellos son los representantes del presidente. Y en este sentido, hermanos, ellos tienen entonces el poder para negociar, para que sus acciones involucren, escuche esto, al país en las cláusulas de un acuerdo. O sea que la voz, hermanos, de este representante no lo va a afectar solo a él. No lo va a afectar, en este caso, al gabinete, solo al gabinete de gobierno o al presidente, a solo a las autoridades. Las decisiones que se tomen, y por medio de este representante, diríamos en el caso de un embajador, va a tener consecuencias para todo un país. Y creo yo que eso nos cuesta, hermanos, en esta época de individualismo, nos cuesta mucho entenderlo. El segundo ejemplo es el poder que se da a los representantes elegidos. Por ejemplo, un líder nacional. Alguien que tenga liderazgo, una persona que tiene mucho liderazgo. Por ejemplo, la legislatura. Nosotros tenemos, entre comillas, nuestros líderes, ¿no? Que representan nuestros departamentos, representan a nuestros pueblos. Pero inclusive aquellos
aquellas personas que tienen mucho más poder y están en rangos altos de liderazgo, pueden hasta declarar la guerra. Imagínense esto, ¿no? Y por eso este es un tema bien delicado. En la vasta mayoría de las democracias del mundo, este poder para declarar la guerra no le pertenece necesariamente a la gente. Es un tema complejo porque no necesariamente representan el espíritu o la palabra de la gente. Muchas veces los propios gobernantes pueden tomar ciertas decisiones aunque el pueblo no esté de acuerdo. El pueblo no vota para decidir si se declara la guerra o no. Existen buenas razones para esto. Tal decisión no se podría tomar con suficiente rapidez, ni tampoco se podría representar la información suficiente para tomar una decisión inteligente. Es el caso, hermanos, por ejemplo, del 9/11, ¿no? Es interesante, están las imágenes cuando el presidente Bush se encuentra en una clase de niños y le van a dar la noticia, ¿no?, de lo que sucedió. Claro, ahí se necesita entonces de un liderazgo, de alguien que pueda tomar decisiones rápidas. Y una de las decisiones es, bueno, ¿declaramos la guerra o no la declaramos? ¿Esté de acuerdo todo el pueblo o no esté de acuerdo la mayoría, minorías? Pero se necesita de un liderazgo. Y en ese momento se tiene que tomar entonces una decisión, y una decisión trascendente, una decisión complicada. En este sentido es la de vamos a entrar en guerra. Así que autorizamos a nuestros representantes y esperamos que actúen por nosotros. Las consecuencias de sus acciones se aplican a nosotros. Por eso, hermanos, creo yo que nosotros deberíamos de pensar bien quiénes van a ser nuestros representantes. Nosotros tenemos representantes, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Y deberíamos de pensar muy bien porque las decisiones que ellos van a tomar nos afectan a nosotros, a todo el pueblo. Si nuestros representantes declaran, por ejemplo, la guerra a un país, no podemos decir, bueno, yo no estoy en guerra con ese país. Porque la respuesta, creo yo, es sí estás en guerra con ese país. Si tus representantes han declarado la guerra, tú has declarado también la guerra. Ahora muchos yo sé que pueden decir, no, pero yo no estoy de acuerdo y por lo tanto no estoy en guerra. Entiendo, pero nuevamente el representante, el que tú has elegido, ha tomado esa decisión y por lo tanto entonces está en guerra. Si ellos hacen las paces, tú también haces las paces. Esta persona es el representante, es la voz del pueblo, se le ha dado entonces esa autoridad. El tercer ejemplo es cuando un acusado entra en una relación con un asesor legal. Si tiene un serio problema, pues se tiene la ventaja, ¿no?, de poder pedir a un asesor legal, alguien que lo pueda uno pedir asesoría legal. El abogado, es interesante, representa al cliente. Representa al cliente en el tribunal y tiene literalmente, hermanos, el poder notarial para representar al cliente en varias maneras importantes, especialmente importantes para su futuro. Hay un representante legal al cual entonces se le da el poder. Y aquí, hermanos, está en las manos de este representante legal. Hay decisiones importantes para el futuro. Importantísimo, ¿no? El teólogo Charles Hall describió la obra que Cristo hizo por nosotros como nuestro representante federal. La relación de Cristo, dice él, la relación de Cristo con su pueblo es la de un abogado legal para con su cliente. El primero se hace pasar por el segundo. El abogado se pone en lugar del cliente. Mientras dura, es la relación más íntima posible.
puede que el cliente ni siquiera se presente al tribunal. A él no se le escucha, a él no se le considera. Está escondido en su defensor, quien por el momento es su representante, es el abogado. No a nosotros, a quien se le ve, se le escucha y se le considera. Es muy interesante, ¿no? Cómo él observa y él ve y dice: nuestro Señor Jesucristo es como un abogado, es nuestro representante. Él nos puede representar en el tribunal y en Él nos podemos inclusive hasta esconder. Cuando consideramos entonces Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 21, es probable que para los occidentales sea doble este asunto, y lo voy a explicar. En primer lugar, no nos gusta la idea de que alguien se ponga en nuestro lugar. Y eso no nos gusta, ¿no? A mí no me gusta tener a alguien que me represente. Yo tengo mi propia voz, yo tengo mi propio voto. Por lo tanto, yo no necesito de ningún representante. Decimos: no es justo que yo sea juzgado por lo que alguien más hizo. ¿No es cierto? Y es otra vez en nuestra cultura nos parece algo injusto. ¿Cómo va a ser algo que alguien cometió, una persona X cometió, y que yo también vaya a pagar las consecuencias de lo que esta persona hizo? Yo mismo, diría alguien, debí haber tenido una oportunidad en el jardín del Edén. Yo mismo tuve que haber tenido esa oportunidad, y no alguien que me representara y que lo haya hecho de una mal forma o de una mal manera como lo hizo Adán. En segundo lugar, incluso si estamos de acuerdo en que la representación a veces es legítima, nos desagrada que que no hayamos podido elegir a nuestro representante federal. En este caso, decir: bueno, estoy de acuerdo con que tengamos a un representante federal, pero en el caso de Adán yo no lo escogí. Yo no escogí a ese representante y por lo tanto yo no estoy de acuerdo. Lo que nos parece sumamente injusto es que no elegimos a Adán como nuestro representante, ¿no? Y decir: bueno, yo no sé quién lo eligió, quién eligió a este mal representante, pero por lo menos yo no lo hice y por lo tanto no estoy de acuerdo. No tuvimos voz ni voto en eso. Si le vamos a dar a alguien el poder notarial o el poder de negociaciones colectivas, queremos ser capaces de elegir a alguien que sea justo con nosotros, a alguien que comparta nuestros puntos de vista y perspectivas, pero que a la vez sea altamente dotado y que también sea capaz de representarnos bien, ¿no es cierto? Queremos una persona que comparta nuestra cosmovisión, que comparta entonces también que sea capaz para podernos representar, que esté dotado. Alguien que sea justo, que comparta nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas. Pero si pensamos así, estamos a punto de entender cómo Dios lo hizo. En primer lugar, nadie podría escogerte un representante tan bien como Dios lo haría. Ahora, ¿quién va a escoger un mejor representante? ¿Dios o yo? Y creo que la respuesta es obvia. El mejor representante que podría elegir sería Dios. No debemos pensar que pudimos haber escogido a alguien de una manera más sabia que Dios. Creo, hermanos, que eso sería algo arrogante, ¿no? Pensar y decir: no, yo hubiera escogido un mejor representante que Dios. Eso es pensar que somos nosotros más sabios que Dios.
Y creo yo que sería muy arrogante de nuestra parte pensar de esa manera. Y en segundo lugar, Dios no solo escogió a Adán, Dios creó a Adán. Interesante, porque Dios no solo escogió a Adán, sino que crió a Adán para que fuera nuestro representante federal. Él fue perfectamente criado y diseñado para actuar exactamente como lo hubieras hecho tú y como lo hubiera hecho yo también. No puedes decir, yo lo hubiera hecho bien, porque eso sería afirmar que tú pudiste haber sido un mejor representante federal del que Dios creó, o que pudiste haber escogido un mejor representante del que Dios escogió. Por eso le llamo que de nuestra parte, hermano, sería muy arrogante pensar que nosotros seríamos más sabios que Dios. Nosotros podríamos escoger un mejor representante. La respuesta es no. Dios nos dio al representante correcto y justo en Adán. Y de esta manera somos culpables también en Adán, porque en realidad pecamos en él. Como nota aparte, vale la pena señalar que las personas que más se ofenden con la doctrina del representante federal se consideran libres de prejuicios, tolerantes y de criterio amplio. Sin embargo, cuando se enfrentan a este texto, se niegan a desprenderse de una u otra forma de su ferviente individualismo occidental. Por eso, hermanos, nuestra cosmovisión muchas veces es difícil y por supuesto que afecta nuestra manera, hermanos, de acercarnos a las escrituras e inclusive de nuestra interpretación bíblica, ¿no? Si estamos sumergidos en un mundo individualista, así es como nos vamos a acercar a la palabra de Dios y como la vamos a interpretar. Y lo decía, nuestros antepasados muy probablemente, hermanos, no hubiesen tenido ningún problema. Ellos tenían más este pensamiento corporativo de solidaridad. En otras culturas, para ellos no es nada extraño pensar de solidaridad, de pensar de una manera colectiva. Pero nosotros regularmente tenemos un problema con esto. Ninguno de nosotros estamos tan desprendidos de nuestra cultura o de nuestro clan como nos gustaría pensar, ¿no? Hoy, vuelvo a repetirlo, es una cuestión muy individualista. No pensamos en nuestra familia, no pensamos en nuestro clan, no pensamos en nuestra familia, no pensamos en nuestra colonia, no pensamos en nuestro departamento, aldea, no nos interesa. Todo se ha convertido de una manera individualista. Nuestro pecado entonces nos lleva a la muerte. De hecho, la verdad de que Dios trate con nosotros por medio de nuestro representante es una noticia muy buena y liberadora. Y alguien se puede preguntar ¿por qué? Si cada uno de nosotros tuviéramos que representarnos a nosotros mismos como individuos ante un tribunal celestial, no tendríamos defensa alguna. Vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se da cuenta? Vuelvo a leerlo. Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si cada uno de nosotros entonces decidiéramos representarnos, ¿no? Presentar nuestra defensa, todos seríamos condenados. Nuestro pecado nos llevaría a la muerte. En cambio, Adán, esto es interesante, porque Adán nos representa. Pecamos en él
Y nuestro pecado en él como representante federal nos lleva a la muerte. La muerte reinó porque en él toda la humanidad quebrantó el mandamiento de Dios. Capítulo 5 y versículo 14. Dice el texto: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y alguien puede preguntar, ¿no? Una pregunta válida, por supuesto. ¿Y cómo esto es positivo? ¿Cómo esto es una buena noticia? Porque si la desobediencia de Adán es nuestra desobediencia, entonces si hubiera un hombre obediente, un segundo Adán perfecto, él podría ser nuestro representante federal. Yo no sé si usted observa aquí lo maravilloso, ¿no? Y se lo vuelvo a repetir, porque yo preguntaba y decía, ¿cómo esto puede ser una buena noticia, no? Y es porque si la desobediencia de Adán es nuestra desobediencia, entonces, si hubiera un hombre obediente, y en este caso, un segundo Adán, hermanos, que es perfecto, él podrá ser nuestro representante federal. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Él nos podría representar ante el trono celestial y por medio de él podríamos tener la vida que en Adán o en nuestras fuerzas nunca podríamos disfrutar. Es una maravillosa noticia que Dios trate con nosotros por medio de un representante federal, porque Adán es figura de aquel que había de venir. Leamos nuevamente, hermanos, el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ojo a esta última parte, hermanos, es bien importante. El cual es figura. Escuche esto. Esa palabra es importante, figura. El cual es figura del que había de venir. Es una figura del que había de venir. Debido a que la humanidad es corporativa, deberíamos de quitarnos esa visión individualista, porque la humanidad, hermanos, es corporativa. Es decir, que está bajo un representante federal. Podemos, por nuestro Señor Jesucristo, recibir la reconciliación. El versículo 11, hermanos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos un representante federal. O tener un representante federal significa que podemos tener paz para con Dios. Paz con Dios, que el individualismo occidental, del cual, hermanos, estamos empapados, nunca nos podrá ofrecer. Por eso, nuevamente, nuestra cosmovisión aquí es muy importante, hermanos. Si lo observamos de una manera individualista o una manera corporativa. Y la Biblia lo deja claro, ¿no? Decir, no, a mí que no me represente Adán, yo lo hubiese hecho, no llegamos a ningún lado. Pero porque había un representante, y dice el versículo 14, ¿no? El cual es una figura del que había de venir, de ese segundo Adán, perfecto, y el cual nos puede entonces ahora representar. Esto es algo maravilloso, hermanos. Y como leímos el versículo 11, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y toda la honra. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que pueden apartar este momento, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Señor, necesitamos aprender tanto de ti, Señor. Y te pedimos de tu dirección, te pedimos que nos ayudes. Hay temas, Señor, que a veces son complicados, pero te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas y que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra. Dirígenos. Gracias, porque entendemos, Señor, de que no es por nuestras obras, sino que es por las obras de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos adquirido, Señor, esa reconciliación. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pido que guardes a mis hermanos. Por favor, guarda su salida. Guarda, Señor, su entrada. Guárdale, Señor, de todo virus, de toda enfermedad, de todo dengue, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo, de todo accidente. Señor, te pedimos por las diversas necesidades que hay. Seguimos clamando por la vida de mi hermana Mari, Señor, que te puedas glorificar, Señor, que te sigas glorificando en su embarazo. También por la situación de nuestro país, Señor, por estas lluvias tan fuertes, Señor, hay gente que está sufriendo. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de nuestro país, que tengas misericordia de nosotros, Padre eterno, de los indigentes, Dios Todopoderoso, estos fríos tan fuertes, aquellas personas, Señor, que solo tienen un nylon, probablemente un cartón, Señor, que tal vez no tienen una sábana, no tienen, Señor, un poncho para poderse tapar. Señor, por favor, ten misericordia de estas personas. Y, Señor, también ayúdanos a nosotros a poder ser agradecidos con lo mucho, Señor, que nos has dado. Señor, que esta semana sea de bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Por favor, síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y puede visitar también nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, dele like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Comparta los videos. De esa manera, hermanos, ustedes nos ayudan un montón. Nos apoyan, ¿no? De esa manera nos ayudan grandemente. Les esperamos este domingo también a nuestra reunión presencial, 9:30 de la mañana damos inicio. Será un privilegio poderles saludar, alabar y glorificar juntos a nuestro Señor Jesucristo y aprender más de su palabra. Que tengan una buena noche. El Señor les bendiga y les guarde.